El tema que nos ocupa en esta noche de las ideas y que nos reúne es estar cerca, estar juntos. En una traducción del adjetivo francés proche, que sería literalmente cercanos. En un sentido similar al castellano, algo o alguien que está cerca, un objeto, un lugar, una región, o un acontecimiento, un momento del tiempo o de mi historia. Pero no solamente. A la distancia espacial o temporal también se superpone otro sentido de la cercanía, como cuando nos referimos a una persona como alguien cercano, en el sentido de querido, un familiar, alguien de nuestro círculo personal. Ese segundo sentido es el que escuchamos, creo, en primer lugar en la traducción estar cerca, estar juntos, precisamente por el contexto de este año tan singular que nos tocó vivir. Tan singular digo, entre otras cosas, porque este año parece haberse inmiscuido justamente en el modo en que consideramos la cercanía y la distancia. Porque tuvimos que estar separados, físicamente separados, y porque vivimos el esfuerzo por estar cerca. Pero entonces surge una primera pregunta. ¿Estar lejos y estar separados es lo mismo? ¿Es posible estar lejos estando juntos? ¿O separados estando cerca? ¿Qué significa en primer lugar para el viviente humano estar cerca? Porque si cercanía y separación no son contradictorios entre sí, estar lejos y estar juntos pueden constituir un mismo fenómeno, una misma situación. ¿Por qué vivimos la separación como algo tan doloroso y extraño? ¿Por qué lo vivimos como una pérdida? Esta pregunta encierra una cuestión filosófica fundamental desde mi punto de vista. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo sensible, el cuerpo orgánico y la vida afectiva, la vida consciente y en general el mundo en el que se inscribe? ¿Qué es lo que la experiencia concreta del corte, de la separación entre ese cuerpo propio sensible y los otros cuerpos sensibles también, entre ese cuerpo sensible y su mundo, me revela respecto de su propio lugar en mi vida personal? Pero para desplegar esa pregunta necesitamos comenzar por una más simple, que sería la que ya formulamos en el comienzo. ¿Qué significa estar cerca para un cuerpo sensible y sintiente como el nuestro? Si procedemos en filósofos fenomenólogos, es decir, si intentamos describir y analizar las estructuras de nuestra experiencia concreta, lo primero que podemos constatar es que la cercanía y la distancia son modos en que los objetos aparecen para nosotros. Ahora, este modo del aparecer es propio de ciertos objetos y no de todos. Corresponde a los objetos que llamamos objetos percibidos, objetos en un sentido general, personas, cosas, aquello que aparece como percibido. La cercanía es una relación con el objeto, un vínculo de distancia entre aquello que aparece y aquel a quien aparece. La cercanía es, pues, un modo del aparecer, una relación de distancia que se establece entre el objeto como sensible y el cuerpo en tanto sintiente. Y por eso una distancia espaciotemporal. Pues, ¿por qué decimos que un objeto es percibido y no imaginado, por ejemplo? Precisamente porque aparece en persona, en carne y hueso, de manera sensible, dotado de algún tipo de materialidad que mis sentidos pueden, por su parte, interpretar, pues encuentra dentro de mi campo perceptivo un lugar. Del mismo modo, el objeto percibido aparece indefectiblemente situado en un punto del espacio y del tiempo relativos a mi propia situación espaciotemporal. Cuando decimos entonces que lo cercano y lo lejano son modos en que aparece el objeto percibido relativamente a mi cuerpo sintiente, decimos también que se trata de una relatividad absoluta, pues el sujeto de la percepción es siempre el punto cero de todo aparecer sensible. Podemos concluir entonces, al menos provisoriamente, que cercanía y lejanía, relaciones originariamente perceptivas, designan una relatividad absoluta de la distancia respecto del cuerpo sintiente. Un lugar para siempre ocupado en relación a un cuerpo sensible, pues solo percibe un sujeto dotado de sensibilidad, es decir,
capaz de sentir y de ser sentido. Pero si profundizamos un poco más en estos análisis, rápidamente vemos que, como las palabras nos lo indican por su propio uso, proximidad y distancia no reenvían solo y exclusivamente a la situación espacio-temporal de nuestra vida. Como decíamos al comienzo, la cercanía es un término que podemos aplicar tanto a las personas como a los lugares, a los seres queridos como a los objetos, y cuyo uso revela una dimensión también afectiva. Puedo estar cerca de mi familia, de mis amigos y amigas, aunque estemos físicamente separados. Efectivamente puedo hacerlo. Y puedo estar distante de la persona que camina a mi lado, que no conozco y no guarda ninguna cercanía, ninguna intimidad conmigo. Esto ha llevado a algunos filósofos a señalar el carácter originariamente metafísico-afectivo de la proximidad y la distancia y considerar derivados un sentido espacial y temporal. Autores como Heidegger han desarrollado toda una analítica existenciaria, es decir, un análisis de nuestra existencia en sus estructuras más profundas, sin apelar en ningún caso a la dimensión concreta y sensible del cuerpo. Mientras que otros filósofos, más sensibles precisamente a la experiencia corpórea, buscan describir esta dimensión profunda de la proximidad, que es la dimensión afectiva del mundo, y encuentran en ella el sentido originario. Hay una cita muy linda del filósofo francés Renaud Barbaras que me permito leer, aunque sea un poco extensa. Dice: «La ciudad de Río de Janeiro se encuentra más próxima que la de Clermont-Ferrand, pues allí viven personas cercanas, hacia las que estoy dirigido y a las que visito cada vez que puedo. Sin embargo, la ciudad de Clermont-Ferrand, donde no voy casi nunca, sigue siendo próxima, es decir, se encuentra más cerca que tal ciudad situada solo a algunos kilómetros de aquí, pues allí fui profesor, porque allí se produjo un acontecimiento decisivo de mi existencia que sigue allí, presente, es decir, en la proximidad, que el pasado del que me reenvía no está cerrado, mientras que esta ciudad cercana me resulta realmente extraña, porque tampoco tengo nada que ver con ella y por tanto nada que hacer en ella. Pero si ahora me sitúo a nivel del mundo y de las relaciones que lo rigen, diría que la distancia entre Buenos Aires y Río es poca y que son dos ciudades cercanas, porque después de todo solo se encuentran a 3 horas y no a 11, porque cuando estoy en Buenos Aires puedo visitar mis seres cercanos por la tarde, pero porque también, a pesar de las grandes diferencias, son dos grandes ciudades de América Latina, en las que encuentro un espíritu y una atmósfera comunes y donde me siento bien. En fin, dos ciudades cercanas. Vemos con este último ejemplo que son cercanas porque pertenecen, para decirlo de alguna manera, a un mismo espacio, o más bien a una misma región, a un mismo lugar, pero solo pertenecen al mismo lugar porque son cercanos para mí. Es decir, las dos forman parte de una región investida por mí. Es este investimento lo que dibuja o circunscribe la región en la que puede haber proximidad. Fin de cita. Siguiendo estos pensamientos, estar lejos no significa, en efecto, estar separados, y estar cerca tampoco significa unívocamente estar juntos. En la medida en que mi situación vital, como punto cero de la distancia, no se reduce a sus coordenadas espaciotemporales. En otras palabras, mi situación existencial es más profunda que mi situación espaciotemporal. Ahora bien, a pesar de que esto parece innegable, y precisamente porque en cierta medida lo es, me parece importante el llamado de atención que la experiencia nos impuso y necesario repetir la pregunta con la que comenzamos. Si esto es así, si cercanía y distancia no son contradictorias, si la separación de los cuerpos no es contradictoria con la cercanía afectiva, ¿por qué hemos vivido de manera tan desgarradora la experiencia concreta y corpórea de nuestra separación en este año tan extraño? Bueno, me parece que lo primero que podemos apuntar a modo de esbozo de una respuesta a estas cuestiones, es la necesidad, la importancia de volver una y otra vez a este punto cero de referencia de lo cercano y lo lejano
que es nuestra propia vida de sensibles sintientes, y señalar una y otra vez lo que constatamos en nuestra experiencia concreta, a saber, la profunda imbricación e imposible separación de su aspecto espacio-temporal y afectivo, perceptivo e imaginante, consciente e inconsciente. En fin, el hecho de su indestructible unidad. En ese mismo sentido, creo que la dimensión profundamente afectiva, incluso metafísico-afectiva, de la proximidad y la distancia, no debe confundirnos respecto de la intuición filosófica primera. Si bien la afectividad no se reduce a los cuerpos, en su situación meramente sensible, tampoco tiene sentido sin ellos. El cuerpo sintiente y sensible no es, como la filosofía y en general la cultura ha tendido a verlo, una dimensión separable de nuestra experiencia total. Sintiente y sensible, en nuestra experiencia concreta, son siempre una unidad. La percepción, ese modo en que un cuerpo se abre al mundo, no se comprende si separamos de manera abstracta nuestra sensibilidad en sus dimensiones corpóreo-sensible por una parte y sintiente por otra, y dentro de ella en su aspecto sensitivo, en su aspecto afectivo o en su aspecto estético. La sensibilidad se revela en la experiencia como una unidad vivida y una unidad al mismo tiempo siempre referida a otro sensible. Separados porque no pudimos estar corporal y sensiblemente cerca, porque no pudimos abrazarnos, besarnos, tocarnos, escupirnos al hablar de tan cerca que estábamos, se nos subraya como en negativo, como en el negativo de una foto, hasta qué punto nuestro mundo contemporáneo, más que cualquier otro, está hecho de un contacto de los cuerpos y sus fluidos, frente a la tendencia, a creerlo, hecho de separación y circulación virtuales, en dos dimensiones, y desligados de la presencia corpórea. Pues la peligrosidad del virus que nos separó no tiene tanto que ver con su ferocidad como con su velocidad de contagio, que solo es la otra cara de lo que podríamos llamar nuestra intercorporeidad. Me parece que lo traumático de la separación que sufrimos reside en el desgarro de esta estructura, a la vez la más evidente y la más negada de las experiencias, la de nuestro ser corporales referidos a otros, situados en una espacialidad y temporalidad siempre en situación, la de nuestro organismo, la de nuestro cuerpo vivido, a partir de los cuales otros modos de espacio-temporalidad pueden desarrollarse, pero cuya falta se revela insustituible. La separación fue brutal tal vez porque nos obligó a experimentar eso que una y otra vez tendemos a olvidar, que la fragmentación del viviente humano de su cuerpo personal e interpersonal, cuerpo siempre sensible, es en efecto brutal. Las mujeres tenemos mucho que decir en este sentido. Nuestra historia está hecha de esta fragmentación y estos desgarros. Por eso mismo, me parece que tal vez contribuyan todas estas experiencias unificadas en la fragmentación del viviente corporal y sensible a pensar nuevas formas de vinculación, de cuidados de los cuerpos y de nuestros territorios, de nuestras comunidades humanas y no humanas, en otras palabras, de pensar otras formas de estar juntos.